¿Por qué te interesaste por estas ideas del mal? Del Ah, mal, es el por, anticristo. ándale, fue por envidia a Elon Musk. Sí, fue por envidia. Hola, yo soy Stan. Y yo soy Obi. Accidentalmente me comí un iPod Nano, por eso ahora puedo hablar. Y juntos reaccionaremos a los mejores videos de internet. Acompáñenos, esto es Navegando. Hola homies, o debería decir camaradas. Bienvenidos a otro episodio de Navegando. De hecho justo es Navidad y como todos sabemos la Navidad es el festejo del socialismo. O sea, solo miren a Karl Marx y Santa Claus, son el mismo güey. O sea, estoy así de probarlo. Tengo que encontrar ADN de Santa Claus para compararlo con el de Karl Marx, pero los del Walmart ya me dijeron que le dejara de arrancar pelos al Santa que está ahí. De hecho, algo interesante de este año es que hemos visto un crecimiento en el interés por el socialismo, comunismo, marxismo y estas ideas. La verdad no lo entiendo, creo que el comunismo es cuando el gobierno hace cosas y no hay iPhones. Entonces hoy vamos a ver caricaturas de la Unión Soviética. Para los chavitos, la Unión Soviética era este país. Y ya. Digo, yo aprendí mucho de capitalismo con caricaturas de este lado del mundo. Por ejemplo, Ben 10 es propaganda capitalista. No tengo tiempo para entrar en ello, es un poco complicado. Se los dejo de tarea, ¿ok? La primera caricatura de la que quiero hablar es Winnie Pooh. Es como la versión soviética de Winnie Pooh. Dije soviética. Ándale. Winnie Pooh es un poco diferente a Winnie Pooh, como yo lo recuerdo, porque este se la pasa cantando. В голове моей опилки, да. Но хотят там и опилки, но кричалки и вопилки, а также шумелки, пыхтелки и сопелки. Сочиняю я неплохо иногда, да. Pero sigue teniendo el mismo interés principal. Aunque sí es un poquito más interesante en su manera de pensar este Winnie Pooh. Это же неспроста. Само дерево жужжать не может. Значит, кто-то тут жужжит? А зачем тебе жужжать, если ты не пчела? По-моему, так. А зачем на свете пчелы? Для того, чтобы делать мед. По-моему, так. А зачем на свете мед? Для того, чтобы я его ел. По-моему, так. Es muy profundo este Vinny. Y bueno, después de que falla al subir al árbol, va a buscar a Piglet, que le presta un globo para que suba el árbol. Es todo un ingeniero el Winnie Pooh ruso. Доброе утро, Винни-Пух. Доброе утро, Пятачок. Интересно, нет ли у тебя случайно воздушного шара? Si se preguntan dónde están los demás, bueno, el burro que no tiene cola, él trabaja en la Duma y Tigre está en el Gulag. Ну вот, теперь я совсем как настоящая черная тучка. Entonces Winnie Pooh es alzado al aire. Отпускай! Что, здорово? Ну, на кого я теперь похож? На медведя, который летит на воздушном шаре. А на маленькую тучку разве не похож? Нет, не очень. Pero bueno, luego necesita bajar. Entonces le pide a Piglet que busque su escopeta. Пятачок, что? У тебя есть дома ружье? Есть. Неси его скорей. Есть. Стреляй. Así es, amigos.
Piglet soviético tiene una escopeta, como buen camarada que es. Mientras tanto, el Piglet capitalista está todo meco y defiende a Elon Musk en Twitter. Ahí es donde te puedes dar cuenta de que los gringos no ganaron la Guerra Fría por llegar a la luna o porque la URSS se cayó y el muro de Berlín. No. Esas son puras mamadas. La verdadera Guerra Fría se ganó cuando le dieron a Piglet un arma de fuego. No sabía que era lo que necesitaba, pero gracias Unión Soviética. La otra serie que quiero hablar es esta que está escrita en letras al revés, no sé por qué, pero en español se llama Oh, tú espera. De hecho, es la caricatura más popular de la Unión Soviética. Es la clásica caricatura de la que uno quiere matar al otro. Ya ven, no eran tan diferentes. La caricatura sigue a Lobo y Conejo, así se llaman, no es que no me aprendí sus nombres. Mi momento favorito es este en el que al lobo se le olvida poner una puerta, como en ese episodio de Drake y Josh. Drake, ¿qué? ¿Dónde está la puerta? La última que quiero hablar es Carlson en el techo. Esta caricatura es rara. La historia sigue a un niño sueco que lo visita Carlson, que es esta madre con un helicóptero en las nalgas. Vayan a ver, o sea, está cagada. O sea, link abajo a todas las caricaturas mencionadas si las quieren ver. ¿Ya entendiste qué es el comunismo y el socialismo? Pues ahora entiendo que el comunismo es cuando los niños suecos juegan con pederastas que viven en la azotea y Piglet tiene una escopeta. Entonces por eso creo que es necesario que continúe mi investigación. Para poder entender esta ideología me metí a los rincones más oscuros de la Deep Web a encontrar dónde se reúnen estas personas que debaten, analizan el manifiesto comunista. Y luego por fin encontré ese servidor. Es un poco desconocido, le suena el nombre de TikTok, así se llama. Puede ser contacto. Decidí hacer una entrevista para este video. Me protegí con las cosas más valiosas para defenderse contra el comunismo. Así es, mi iPhone. Y una playera de la fiera que tiene todos los patrocinadores del mundo. ¿En qué parte dice eso? ¿En qué capítulo dice lo del iPhone? Allí en el capítulo 3. Ahí después de... Pues de lo de la piedra... Lo de la piedra filosofal y eso. Entonces estaba listo para entrevistar marxistas de TikTok. Perdón si te dejé sordo ahí. ¿Podrías explicarme qué es el comunismo y el socialismo? Pero con... mira, yo no soy muy inteligente. Entonces lo puedes hacer con metáforas de Star Wars, por favor. Ok. El socialismo es un sistema de producción que inventaron, bueno, no inventaron, pero definieron más concretamente Karl Marx y Friedrich Engels, que son como, no sé, Anakin Skywalker y la princesa Padme. Estos dos señores estaban pues muy tranquilos en el siglo XIX cuando se dieron cuenta de un par de cosas, ¿no? Entonces ellos, al estudiar los modos de producción que se daban durante la Revolución Industrial, que, bueno, supongamos que vamos a hacer el siguiente esquema, es que hay una necesidad por satisfacer, por ejemplo, no sé, se necesitan sables de luz, entonces, ¿cuál es el proceso para hacer esos sables de luz, no? Primero se toman los recursos naturales, luego tienen que pasar por un proceso para convertirse en el producto para satisfacer esa necesidad, que es a lo que llamamos medios de producción. Participan esencialmente dos partes, los trabajadores y los burgueses. ¿Quiénes son los burgueses? Son los dueños de las fábricas. ¿Quiénes son los trabajadores? Son los empleados de la fábrica, pueden vender su trabajo a los burgueses. Entonces, en esta relación se define como que el burgués le da un salario al trabajador a cambio de transformar materias primas en productos. Y este es el producto de esquema de el esquema de la producción, de producir cualquier cosa para satisfacer una necesidad. Bueno, Marx da cuenta de lo siguiente. El burgués hace una inversión inicial de, por ejemplo, digamos, 500 créditos para la materia prima, 100 créditos de salario al día para el trabajador, 100 créditos de manutención de la fábrica, ¿no? Entonces, en este esquema, el trabajador recibe un salario de 100 créditos por una jornada laboral de 8 horas, en la cual produce 5 sables láser, que el burgués va a revender. Vamos a fijar un precio de 300 créditos por cada sable láser. Al final del día se va a quedar con 1500 créditos, que menos la inversión inicial
le quedan 800 créditos de ganancia. Lo que se dieron cuenta Marx y Engels es que durante estos procesos hay muchas inconsistencias y muchas injusticias. ¿Quiénes son los que fijan los precios de la mercancía? A final de cuentas, no son los trabajadores, son siempre los burgueses. En una sociedad donde todas las fuentes de trabajo se manejan de la misma manera, pues los trabajadores no tienen opción más que trabajar para un burgués y vender su propio trabajo, ¿no? O sea, hablamos de que al trabajador se le da un salario de 100 créditos para mantener a una familia por un día, mientras que el burgués se lleva una ganancia de 800 créditos. Entonces hay una diferencia de 700 créditos y eso es a lo que se le llama plusvalía, la diferencia entre el salario que recibe el trabajador y la ganancia que recibe el burgués. ¿Cuál es la propuesta de Marx y Engels? Lo que proponen se llama socialismo, una sociedad donde absolutamente todos los medios de producción estén bajo control del Estado, que representa los intereses de los trabajadores para que la distribución de esta riqueza que genera la producción pues sea más equitativa. Eso es el socialismo. Entonces, tras unos años de esta etapa de socialismo, del Estado planificando la economía y la producción, llegaría inevitablemente como resultado una sociedad a la que Marx llamó comunista, que es una sociedad sin dinero, sin clases sociales y sin Estado. Una sociedad donde el modo de producir sea cada individuo trabaje según sus capacidades y reciba según sus necesidades. Entonces había un país, no sé si lo conoces, la URSS. La URSS era comunista. No era comunista, era socialista. Ningún país en la historia de la humanidad ha sido comunista. Para llegar al comunismo tendría que llegar absolutamente todos los países. Si el socialismo es tan bueno, ¿qué hay de Venezuela? Venezuela no es socialista. Más del 98% de las empresas de Venezuela son privadas. ¿Y tú qué opinas cuando alguien habla de comunismo y le responden pero la naturaleza humana? Porque la naturaleza humana es de ser envidioso. No sé, no me parece un argumento muy inteligente porque para empezar, filosóficamente, científicamente no hemos podido definir cuál es al 100% la naturaleza humana, qué es lo que nos diferencia de otros animales y qué es lo que nos ha llevado a ser la especie dominante del planeta. Básicamente es nuestra capacidad de cooperar con los demás para construir cosas más grandes. ¿Y qué opinas de los multimillonarios? O sea, mira, Jeff Bezos se parece a Lex Luthor, te la paso. Pero, por ejemplo, ¿qué hay de Bill Gates? Él dona dinero. A Elon Musk le gustan los memes. Aquí habría que decir un par de cosas. El socialismo no prohíbe la acumulación de riqueza. En el socialismo tú puedes trabajar toda tu vida y juntar todo el dinero que quieras y ese dinero es tuyo. Aquí el problema es cuando te enriqueces explotando y enajenando el trabajo de los demás, que es lo que hacen Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, etcétera, etcétera. Bueno, eso me recuerda que el patrocinador de este video es Tesla. Yo creo que los jóvenes se están dando cuenta, el capitalismo es un sistema que les va a quitar el futuro. El capitalismo es un sistema que cree en los recursos como algo ilimitado. Estamos a, si no me equivoco, 7 años de que nuestra huella de contaminación, nuestra huella ambiental vaya tan lejos que no haya punto atrás. Entonces, para una generación de jóvenes que tenemos ahora entre los 12 y los 20 años, que tenemos toda una vida por delante, pues como que ya no nos está gustando que haya un sistema que que literalmente nos quiera arruinar el futuro, ¿no? ¿Por qué te interesaste por estas ideas del mal? Del mal. Del anticristo. Ándale. ¿Fue por envidia a Elon Musk? Sí, fue por envidia. No te creas, pues no fue por ningún tipo de envidia, pero pues bueno, fue en parte por esto de que, bueno, pues si no buscamos una alternativa mejor al sistema que llevamos ahorita, pues no vamos a tener futuro, y es por eso que me llamó la atención estas ideas. Yo diría que el avance de los discursos de la extrema derecha en Europa es preocupante, aunque Europa en los próximos años no vaya a ser el centro de la discusión política del mundo, pero aún así es muy preocupante ver el avance de la extrema derecha en Europa. Me preocupa mucho este sistema o este discurso despolitizador que se ha aplicado en toda América Latina, esta frase de que no, es que todos, absolutamente todos son iguales, porque es una frase que
porque es una frase que te alienta a la indiferencia, al individualismo, o sea, el que te digan, es que no hay nada de esperanza, no hay nadita de esperanza, todos son exactamente iguales, exactamente igual de malos, entonces por lo tanto no hay que votar por ninguno de ellos, ignorando que básicamente la política es la forma principal o digamos, inclusive la única forma de transformar la realidad material de la gente que sufre de pobreza, de la gente que sufre de hambre. Si viven en México, por favor, vayan a renovar o sacar su INE porque votamos en julio el año que entra. Vayan a votar, por favor. Pueden apuntar mi nombre, va a estar chistoso. No sé, no es cierto, no hagan eso. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Pueden encontrarme en TikTok como @Felipe González G, Instagram como @camarada_Felipe. Mi arroba en Twitter es @2_Chairo. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que este video aclare dudas. Síganme a mí en Twitter, Instagram y TikTok, link abajo. Vayan a ver el último episodio de Navegando. La historia original es que Jeff iba a limpiar su tina y se resbala y el fabuloso que le cae en la cara, lo deforma. Fin. O vayan a ver mi último video. ¿Me van a vendar los ojos? Y te vamos a fusilar. Eso es todo por hoy. Nos vemos a la próxima.